Muy bien, vamos a dar inicio a la clase. Yo creo que ya tienen ustedes su página 162 y 163. Ahí tenemos. Ahí tenemos, dice, escriba el gráfico, en el gráfico, el nombre de la obra de arte y la cantidad de clientes que la prefieren. La empresa DecoArt realizó una encuesta para saber qué obra de arte es la favorita de los clientes. Los resultados que obtuvieron fueron los siguientes. El cuadro La Gioconda, fueron 11 clientes los que la prefirieron. El Beso, 5 clientes. La Ondina, 7 clientes. El Grito, 4 clientes. Y la Última Cena, 3 clientes. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que primero se obtuvieron los datos, ¿verdad? De cuántas personas preferían determinada obra. Y la que ahí está, la que tiene más clientes que la preferían, está La Gioconda. Y por último es La Última Cena. Entonces, para hacer, ya tenemos los datos, ¿verdad? De las personas que preferían las obras. Entonces ahora el dueño de la empresa quiere hacer un gráfico para ver con quién está en primer lugar. Entonces ahí tenemos nosotros ¿cuál escribiríamos nosotros primero? ¿Cuál sería la primera? Sería, en primer lugar, la que tiene más clientes sería la Gioconda. Vamos a ver, escribiendo ahí. Entonces ustedes escriban ahí en el primer cuadro, en el cuadro azul, el más grande, la Gioconda. Y en la parte de arriba van a escribir la cantidad que son 11. 11. Número 11 en el color azul. Y luego tenemos el siguiente cuadro, sería la Ondina. La Ondina tiene 7 clientes. Luego el tercer cuadro sería el Beso, porque el Beso tiene 5 clientes. En el cuadrito de arriba vayan colocando la cantidad. En el último, en el cuarto cuadro, el Grito sería el que tiene 4 clientes. Y por último, La Última Cena. Entonces, en los cuadros de abajo, ustedes van a colocar, Franklin está trabajando, Franklin. ¿Está escribiendo, Franklin? En la parte de abajo de la línea, ustedes van a escribir el nombre de la obra. La Gioconda, La Ondina, El Beso, El Grito y La Última Cena. De acuerdo a la cantidad de personas, de clientes que escogieron el cuadro. Y en los cuadritos de arriba, de los cuadros que aparecen en color, ustedes van a ir colocando el número de clientes que prefirieron la obra. Por ejemplo, la Gioconda fueron 11, en la Ondina, que es la que ocupa el segundo lugar, están 7 clientes. Luego sigue el Beso con 5 clientes, el Grito con 4 clientes y La Última Cena con 3 clientes. ¿Ya lo escribió Franklin? Vayan anotando, vayan anotando. Sí, bueno, muy bien. Entonces, lo que ustedes vieron ahí, ese ejemplo, es un gráfico. Ese gráfico se le llama, ustedes saben que las personas, para poder representar la información que obtienen, hacen uso de gráficos. Por ejemplo, si ustedes han notado que ahorita con lo de la pandemia, la página es la página 162. Ahí estamos trabajando. Página 162. Ustedes han visto, ¿verdad? Que cada día va subiendo y subiendo la cantidad de personas que se contagian, la cantidad de personas que se mueren, la cantidad de personas que se sanan. Entonces, para todo esto se hacen gráficos. Entonces, ahorita vamos a ver qué tipo de gráficos se utilizan para poder recopilar todos los datos que
como lo hizo este señor, ¿verdad? Esta empresa de Coar. Él quería saber, ¿verdad? Y hizo un gráfico de lo que él había obtenido los datos. Entonces, decimos nosotros que el ser humano utiliza grandes cantidades de información. Para organizar se vale de diversas técnicas. Entre las técnicas que tenemos está el gráfico. Ahí tenemos nosotros a la par el dibujo de un gráfico. El gráfico es la representación de la información o de los datos. Casi siempre son números, numéricos, mediante una o varias líneas que hacen visible la relación que guardan entre sí. Ustedes pueden ver ahí que existen dos tipos de gráficos. Bueno, hay más, ¿verdad? Pero vamos a hablar en esta oportunidad del gráfico de barra. Existe también otro gráfico que se llama de curva, pero no lo vamos a ver. Solo vamos a ver el gráfico de barra y el gráfico de pastel. El gráfico de barra es el que sirve para comparar datos entre sí. Cada dato se representa mediante una barra. Tiene dos ejes. Cuando hablamos de ejes, digamos los ejes serán estos, ¿verdad? Aquí, ustedes pueden ver, tiene dos barras. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. Una vertical y una horizontal, acá. En la línea, en el eje vertical, que es este, el puntero, acá, este eje, donde ven los números, se lee la cantidad que correspondiente a cada dato. Por ejemplo, aquí, los datos, los números se lo colocaron de 30 en 30. Si la cantidad es poca, se puede colocar de 1 a 10, de 1 a 20. Pero, digamos ahorita los gráficos de barra que hagan para la pandemia no la pueden hacer de 1 en 1, ni de 10 en 10. Me imagino que lo están haciendo de 100 en 100. El gráfico que están haciendo ahorita para darse cuenta cómo va subiendo los datos de la gente contagiada. Entonces, en este caso se utilizó de 30 en 30. El eje vertical se lee la cantidad que corresponde a cada dato. Luego tenemos el horizontal. Luego tenemos el otro eje, el horizontal, donde ya se leen los datos en comparación. En el caso acá, ya el que va para acá, miren, aquí tenemos donde ya se comienza a hacer el gráfico. En este caso, miren, no necesariamente el más alto tiene que ir de primero, no, puede ir de último o en medio, donde sea. Los datos se van dando de acuerdo a como la persona que está haciendo el cuadro lo quiera hacer. En el caso, el color anaranjado, se puede utilizar diferentes colores para poder verlo más vistoso. Fíjense bien porque ustedes me van a hacer estos cuadros, porque yo les voy a dejar de tarea que me los hagan. En este caso, ¿verdad? El anaranjado mide, por lo menos mide, dice, no está marcando 120. Mírenlo acá. Miren, está marcando entre 120 y 150. Si nosotros hemos hecho el gráfico que entre cada espacio de estos son 30, significa que aquí se pasó, por lo menos tiene 140. 140 o 100, hasta la mitad está en 130. 130. El gráfico en morado está en 120. Miren, está marcando acá está marcando 100. Luego tenemos este que se pasó de los 180. Miren, o sea, podrá tener 190 posiblemente, ¿verdad? Si lo vamos, o 195, si lo vamos haciendo de 30 en 30. Entonces, de acuerdo a la cantidad el espacio que dejemos en el vertical, nosotros vamos a ir colocando y marcando. Miren, con puntitos que apenas se ven, ahí están, miren, vamos dándole para que marque la cantidad de datos. Y estas barras que nosotros hacemos, las barras, les ponemos colores y la elevamos hasta donde el número que nosotros queremos indicar. Eso es el gráfico de barra. Es uno de los gráficos que más se utilizan porque es de fácil interpretación. Está también el gráfico de pastel. Se llama de pastel porque parece un pastel. Permite visualizar las partes de un todo. O sea, ponemos todo el pastel y se va viendo las partes de cada uno de los datos que estamos dando. El pastel es el todo y cada tajada del pastel hay un color que va a representar una parte.
Se caracteriza porque permite ilustrar y visualizar los datos. Además, es fácil su análisis, comparación y comprensión. Por eso, si ustedes se han fijado, cuando hay elecciones, hay algunas empresas como la Sid Gallup, Lebot, y hay otras varias, ¿verdad? Que ellas se encargan de hacer estudios de cómo la gente está escogiendo a los candidatos. Entonces, cada político, ¿verdad? Cada partido paga porque le hagan para saber cómo está él en cuanto a las personas con las que cuenta para ganar el partido o para ganar, digamos, las elecciones. Entonces, esas compañías de investigación se encargan de andar preguntando, ¿verdad? Preguntan qué le gusta de su candidato, cuál candidato quiere que gane y qué partido votaría. Y así, ¿verdad? Se hace una lista de preguntas para averiguar, así como este señor del ejemplo anterior de Coar, él preguntó, ¿verdad? A las personas qué cuadros le gustaba más. Lo mismo hacen estas compañías que se dedican, ¿verdad?, a andar investigando esto. Cuando ya tienen toda la información de las preguntas que hicieron a las personas entrevistadas, entonces hacen datos, reúnen todos los datos y utilizan los gráficos de barra. ¿Por qué? Porque esto lo tienen que presentar a través de los diferentes medios de comunicación, ya sea por la televisión o por la prensa, para que las personas se den cuenta cómo va la política. Entonces utilizan un gráfico de barra y comienzan a escribir, ¿verdad? Pone, por ejemplo, podríamos decir que el anaranjado es del Partido Liberal, que el morado es del Libre, que el verde es del Partido Nacional o de cualquier otro partido. Ponen los partidos políticos y le van dando, ¿verdad?, la cantidad dependiendo de las personas que dijeron qué partido les gustaba o por qué partido votarían. Entonces ahí vamos viendo nosotros, ¿verdad?, cómo se va viendo la gráfica. Y también, ¿verdad?, la pasan a lo que es un gráfico de pastel para ver, ¿verdad? Ahí se nota mejor, ¿verdad?, la cantidad, porque los gráficos de pastel también se utilizan para cada tajada, se utilizan diferentes colores y se pone en porcentaje. Aquí no es porcentaje, aquí es cantidad en números normales, pero ya en el gráfico de pastel se trabaja en base a porcentajes. Entonces, por eso ustedes se han fijado que cada vez que termina de dar la información el de Sinajer, aparece un gráfico de pastel, donde dice qué cantidad en porcentaje está los contagios, en qué cantidad están los recuperados y en qué cantidad están los muertos. Entonces ahí, ¿verdad? De un 100%, le están dando por lo menos el contagio, le dan un 90%. De los recuperados le están dando un 8% y dicen un 2% de mortalidad. Entonces ahí podemos nosotros notar cómo se utiliza el tipo de gráfico. También tenemos otro que nos sirve a nosotros mucho para poder hacer nuestras investigaciones, que es la lista. La lista es una serie ordenada de datos colocados en columnas. Estos datos pueden ser de personas, de objetos, de cantidades, etc. Y se hacen con un fin específico. Se caracteriza porque los datos se ordenan en forma lógica y homogénea y pueden seguir una secuencia. Cuando hablamos de dice un fin, por datos que se observan en forma lógica, por ejemplo, nosotros utilizamos esto, ¿ves? Esto que ustedes pueden ver acá. Esta es la lista. Yo aquí tengo anotados los nombres de ustedes y yo voy anotando aquí. Aquí anoto, tengo mi lista de asistencia, pero también tengo mi lista para darme cuenta yo, ¿verdad? En esta yo me doy cuenta quiénes son los niños que están cumpliendo con las tareas. Mire, por ejemplo, yo ya tengo ahorita la lista del tercer parcial y aquí tengo, miren, aquí tengo, por ejemplo, les voy a mostrar la de sexto grado. La de sexto grado, miren, aquí tengo ya una tarea miren, ¿la pueden ver? Una tarea que yo ya anoté los puntos y están los huecos de los que no han cumplido con su tarea. Esto es una lista, esto me permite a mí ir tabulando los datos y poder yo ir viendo, vea quiénes son los niños que van cumpliendo con sus tareas y quiénes no. También les puedo mostrar, tengo la llena, la de la vez pasada, para que vean esto. Miren,
aquí uno va anotando. Mire, aquí tengo otra anotación, creo que este es de, les voy a mostrar a ustedes lo que les interesa. Miren, aquí tengo yo, miren, esto está lleno ya, porque esta fue de la lista pasada. Miren, los nombres a aquel lado, y aquí tengo yo las cantidades de ustedes. Aquí por un lado está el puntaje que ustedes ganaron. Y aparecen los huecos de las niñas o niñas que no cumplieron. Entonces, para eso sirve una lista, ¿verdad? Porque ahí uno va tabulando y yo los he colocado en orden, desde desde la letra A. Si hay una niña que se llama A, por ejemplo, antes era Ana, pero como Ana ya no está, entonces hoy es Cecia la que ocupa el primer lugar. Y así vamos hasta llegar a la última letra del abecedario. La lista se hace así, ¿verdad? Siguiendo una orden, una secuencia lógica y homogénea. Y puede seguir con una secuencia. En ese caso, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo de alguien que está haciendo una lista, ¿verdad? Entonces dice día 1, 2, 3, 4 y 5. Está haciendo una orden, una secuencia. Para seguir esa secuencia, se siguen pasos para elaborar una lista. En primer lugar, seleccionamos la información. A nosotros a veces, ¿verdad? Nos dan la lista ya ordenada, pero a veces nosotros tenemos que ordenar la lista por orden alfabético. ¿Por qué no? A veces no nos lo dan ordenado, porque no se matriculan todos al mismo tiempo. Si todos llegaran un día específico a matricularse, sí, ¿verdad? Pero como a veces, después de una semana, 2 semanas, 3 semanas, se están matriculando los alumnos, entonces eso hace que la lista no lleve un orden cronológico cuando nos la dan en dirección. Pero nosotros, ya al pasarla a nuestra libreta, tenemos que hacerlo en orden alfabético. Y comenzamos, ¿verdad? Yo no voy a ponerme que esta tarea por aquí, tarea por allá. No, vamos con una secuencia. Primera tarea, segunda tarea, y ahí vamos colocando hasta llegar al final, la última tarea que se les ha dejado a ustedes, y culminamos con el examen que se hace al final. Entonces, de ordenamiento de los datos. Miren, seleccionamos la información que yo tengo y luego voy ordenando los datos uno por uno para que vaya. Imagínense ustedes que si nosotros no lo hiciésemos en una secuencia lógica homogénea y con un orden de datos, sería un desorden que ni uno mismo entendería lo que escribe ahí. Pero por eso, ¿verdad? Se utilizan las listas. Tal día voy a hacer esto, el otro día voy a hacer esto, y así, ¿verdad? Hay una secuencia lógica para poder hacer la cosa y poder hacerlo en orden. Por eso existen las listas, para poder llevar un orden. Cuando uno, ¿verdad? A veces hasta un número, ya sabe uno qué número le corresponde en la lista porque le ha dado una secuencia lógica. Entonces, niños, esto es lo que nosotros podemos aprender, ¿verdad? De estas cosas, del gráfico y la lista, que son muy importantes. El gráfico es el que me sirve a mí. Estos me van a servir a mí como para poder yo organizar mi información. Para organizar, yo voy a usar estas diferentes técnicas. Para tener ese montón de información que a cada momento uno le va llegando, se utiliza lo que son el gráfico y la lista. Entonces, cuando ustedes quieran hacer algo, por ejemplo, ustedes van a tener que hacerme una de estos, me van a hacer un gráfico de barra y me van a hacer un gráfico de pastel. Porque eso va a ser la tarea para ver si ustedes verdaderamente aprendieron a hacerme eso. Vamos a ver, vamos a hacer ahora los ejercicios para ver, qué es lo que vamos a ponerlo en práctica. En la página 163 tenemos un ejercicio. Ahí dice, vamos a ver, marquen con X la respuesta correcta. Según la información aquí no vamos a hacer el gráfico, aquí lo vamos a leer el gráfico. Ahí está. Ya tenemos el gráfico, miren, un gráfico de barra. Tenemos 3 pinturas, Leonardo da Vinci, 3 pintores, perdón, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso y Salvador Dalí. Ellos son 3 pintores muy famosos y según las preguntas que están ahí y viendo el gráfico, vamos a responder a las preguntas sí o no. Y de acuerdo a observar el gráfico. O sea, un gráfico también sirve no solamente para colocar los datos, sino que para que otra persona los pueda leer. La primera pregunta dice, ¿las pinturas de Da Vinci fueron las más vendidas?
Observemos el dato ahí. Sí. ¿Qué nos dice? Sí. Sí, ¿verdad? Porque está marcando 90. Miren, 90, la barra subió hasta 90. Entonces significa que sí, fueron las más vendidas. Luego, las obras de Picasso tienen una segunda opción. Sí. Sí. Posición, Sí. sí, ¿verdad? ¿Cuánto tiene Pablo Picasso? 60. 60. Sí, ¿verdad? Y el menor ingreso lo generaron las pinturas de Dalí. Sí. Sí. Sí, porque vemos nosotros que solo fue un 30. 30 el que 30. lo hizo. Entonces, ven, no solamente nos va a servir para poner los datos, sino que por nosotros también poderlos leer esos datos que nosotros podemos ver en un cuadro. Vamos a ver otro ejercicio que está ahí. Dice, ahí dice coloree el gráfico circular a partir de los datos proporcionados. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si ustedes me lo hacen y yo después les voy a poner uno a ustedes cómo quedó ese gráfico. Vamos a ver. Les voy a dar tiempo para que ustedes, viendo los datos, dice, fíjense bien, el morado lo tiene el 30, dice, coloree el gráfico circular a partir de los datos proporcionados. Se parte del mero centro del círculo, ahí ponemos un puntito y ahí comenzamos nosotros a dibujar. Está el 35% es de Asia, el morado, color morado. Tenemos el azul, el 30% de América. O sea, estamos hablando del porcentaje por continentes. El 25% lo tiene África y el 11% Europa y el 8% lo tiene Oceanía. Entonces, ¿cuáles son esos pasos para elaborar un gráfico? Esos pasos, en primer lugar, vamos a obtener datos a partir de una fuente. ¿Qué fuente es la que a mí me está dando, verdad? Para poder hacer ese gráfico. Luego voy a seleccionar los datos y por último voy a hacer la representación del gráfico. Muy bien, lo están haciendo, vamos a ver, vayan haciendo para que después me lo muestren cómo lo hicieron. Lo coloreamos, Miss. Sí, vaya, según si pusieron 35, me imagino que la parte, la tajada más grande la tiene Asia, porque tiene un 35%. Luego sigue el 30% de América, le hacemos un poquito más pequeño, ¿verdad? Un poquito más pequeño. Luego sigue el 25% de África, otro poquito más pequeño. 11% Europa, no, un poquito. Y por último, miren, y le van colocando adentro. Ahí tengo yo, no es el mismo que ustedes tienen, ¿verdad? No están los mismos datos, pero para que vean cómo se hace un gráfico, ¿ven? Y tiene que, al sumar todo eso, tiene que tener 100% el pastel, porque el pastel abarca 100%. Entonces, así más o menos les tiene que quedar a ustedes el pastel. Pues, posiblemente la parte, digamos, donde dice 19.8, lo pueden dividir entre 8 y 11, porque ahí sería más o menos casi 18. Si dice 19.8, entonces le dan un pedacito a lo que es Oceanía, el morado que está ahí, se lo pueden dar un pedacito a Oceanía, porque sería 19% en total el que abarcaría el morado, ¿verdad? Pero entre una parte que le den a Europa, el 11%, y la otra parte a Oceanía, le van a cortar un pedacito ahí, ¿verdad? Va a quedar, el más pequeñito va a ser el de Oceanía. Vamos a ver, alguien que ya me lo hizo, me lo puede poner en la pantalla para ver. Póngalo a ver si ya lo lograron hacer pintadito. Parece pastel de colores y de porcentaje. No se les olvide colocar el porcentaje adentro del pastel. Miren, adentro del pastel ustedes, yo lo tengo hecho aquí, miren, lo que pasa es que no lo pinté, pero sí lo tengo hecho. Miren.
en mi libro yo lo hice. Yo lo hice, miren, aquí está, ¿ves? Acá, miren, yo lo tengo hecho, miren. Solamente que no lo pinté, pero ahí están. Pero sí están los porcentajes. Los porcentajes, miren, ahí les estoy mostrando, ¿verdad? Lo que tiene Oceanía y lo que tiene, vamos a ver, Oceanía y Europa, que son los más pequeños, ¿ves? Se compartieron ese pedazo de pastel. Miren qué chiquito está. Y ahí está un 8% que le corre. Aquí, ¿ves? Miren este. Ahí está, ¿ves? Así les tiene que quedar. Y pues yo no lo pinté porque la verdad es que no puedo encontrar colores en ese momento y no lo hice, pero sí lo dividí. Lo dividí el pastel. Miren, está dividido el pastel. Ahí está, miren. ¿Lo pueden ver? ¿Lo ven, verdad? La división que yo hice y los porcentajes que yo coloqué adentro. Y de esa manera yo voy a querer que ustedes también me hagan un gráfico de barra. Ustedes pueden tomar, hay tantos, por ejemplo, hay tantos temas que ustedes pueden escoger. Aquí vieron que hubo de pintura, de pintores. Pueden hacerlo de, vaya, el deporte, de deportes, cuál es el deporte que más me gusta, que más les gusta, una encuesta. Ustedes preguntan, ¿cuál es el tanto de deporte que hay? Básquetbol, fútbol, béisbol. Hay un montón de deportes que ustedes pueden hacer una investigación así, no es que van a ir a preguntar, ¿verdad? Pero imaginaria, y pueden colocar datos imaginarios también, así como tenemos, podría ser en vez de área de continentes, los océanos más extensos y dividen en 5 partes los 5 océanos que hay, y ustedes ya pueden hacer sobre océanos. Pueden hacer también, miren, hay de deportes, hay de cultura, hay de cualquier cosa ustedes pueden hacer, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer cualquier gráfico de cualquier tema. Aquí tenemos ahora, bueno, aquí tenemos una lista. Tenemos una lista de palabras, y lo vamos a ordenar, esta lista la vamos a ordenar de una manera que quede según lo que nos están pidiendo acá. Reordene, dice, ya está la lista, pero nada más que está en desorden las palabras. Dice, ordene las letras. Reordene la lista para encontrar las ciudades más importantes de Honduras. Vamos a ver. ¿Cuál será la ciudad más importante de Honduras ahí? Vamos a ver. Tegucigalpa. El número 1. ¿Cuál será? ¿Qué quiere decir? Entonces, en la primera rayita van a escribir número 1. Luego van a escribir el nombre que está ahí, nada más que esté en desorden, pero usted está de atrás para, ¿cómo que está de adelante para atrás? ¿Cómo es? De atrás para adelante, algo así está. Vamos a ver, número 1 está. ¿A quién corresponde el número 1? Número 2, número 3, número 4, número 5, así. Primero ordenamos los números. Ahí están de 1, 5, 3, 2, 4, 1. Pero vamos, como nos están diciendo ciudades más importantes, entonces nosotros la vamos a hacer en orden. ¿Cuál es la ciudad más importante de Honduras? Pues aquí la tenemos, Tegucigalpa. ¿Qué? Porque dice La Ceiba. y nada más que está. Ahora, la número 2. ¿Cuál será la número 2? San Pedro Sula. ¿Por qué decimos que Tegucigalpa es más importante que San Pedro Sula? Aunque nosotros decimos que San Pedro. Porque es la capital. Comayagua. Correcto, porque es la capital, porque hace el gobierno. Y San Pedro Sula ocupa el segundo lugar. Porque es la ciudad, La ciudad, el pulmón de la industria. Es la ciudad que le abastece de todo al país. Económicamente es el que da todo el dinero que circula en Honduras, ya para fuera de Honduras. Porque aquí están las empresas, las fábricas más importantes están aquí en San Pedro Sula. Entonces, por eso se llama la ciudad industrial. La industria está aquí. Por eso fíjense que ahorita estamos en grandes problemas porque San Pedro Sula es la más contagiada ahorita con el coronavirus. Y la gente está enferma y no puede trabajar. Se han cerrado las empresas, entonces por eso es que, ¿verdad? Pero San Pedro Sula ocupa el segundo lugar por eso. En tercer lugar tenemos La Ceiba. La Ceiba. En cuarto, Comayagua. y por último, Progreso. Progreso. ustedes pueden, hasta ahí se puede hacer un gráfico, fíjense, con esos datos que tenemos en esa lista. Ciudades más importantes de Honduras. Y vienen ustedes y ya se ponen y le pueden poner una cantidad de
de personas o del dato, ¿verdad? Que tengamos ahí y hacemos, ¿verdad? Le ponemos datos. ¿Qué personas dijeron que Tegucigalpa era más importante? Dijeron 25 personas. ¿Cuántas personas dijeron que San Pedro Sula? 15. ¿Cuántas dijeron que Ceiba? 10. ¿Cuántas dijeron que Comayagua? 7. ¿Cuántas dijeron que 3? Ya con esos datos nosotros hacemos un gráfico de barra y un gráfico circular en porcentaje, de acuerdo a la cantidad que se puede dar, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Que nosotros conozcamos la importancia, ¿verdad? De lo que es un gráfico de barra, un gráfico circular y un gráfico. Así como ustedes lo tienen en la página 163, eso va a ser una tarea, no con los mismos datos. Ustedes pueden buscar otros y me van a hacer un gráfico de barra, un gráfico circular y una lista de cualquier cosa. Ustedes van a una lista. Mira el tema que está aquí, ciudades más importantes de Honduras, ríos más importantes de Honduras, montañas más importantes de Honduras. Se puede dejar. Ciudades, ¿cómo le llaman las ciudades que están haciendo ahorita? Vamos a ver. Ya terminé el gráfico circular. ¿Cómo dice? Ya terminé el gráfico circular. Bueno, dele También. coloreenlo, ¿verdad? El año pasado. Ya lo coloreé. Sí, el año pasado esta tarea gráfico. Yo la dejé a los niños de sexto grado. Sí, qué bonito le quedó. A los de sexto grado, pero fíjense que ellos me lo hicieron. Acuérdense de poner el porcentaje, ¿verdad? Porque ahí es porcentaje. El año pasado me lo hicieron en cartulina, los gráficos, el gráfico de barra, el gráfico circular, y yo, así, correcto, así es. Entonces, ahora no, ¿verdad? Porque no se puede, no podemos estar comprando cartulina, ni tampoco dónde la vamos a pegar y para qué. Entonces, por eso lo quiero en el cuaderno. Quiero que me hagan esos trabajos en el cuaderno, pero no se tarden mucho en hacerlas, porque yo no creo que fue tanto tiempo para hacer un trabajo de eso. Mire, ahorita en pocos minutos lograron hacer ese gráfico. Mire qué lindo le quedó a Diana. Entonces, vemos nosotros que sí se puede, ¿verdad? Por eso yo no me explico por qué algunos niños tardan tanto en hacer un trabajo si las tareas son sencillas. Solo es de que se pongan, dediquen una parte de tiempo. Imagínense que nosotros todas las noches nos metemos a estar en la plataforma viendo a ver quiénes hicieron tareas. Ustedes también todos los días deben de... Y hay tareas que ustedes las han visto y no las hacen. Solo las ven y ahí las dejan y pasa el tiempo y no las hacen. Como que no les importara. Ahora tiene que importarles, porque si no van a perder puntos, ¿verdad? Entonces, nuevamente les vuelvo a recordar. Felicito a los niños que están puntuales haciendo sus tareas, porque hoy he visto que hay un buen número de niños bien responsables. ¿Saben? El hecho, lo estamos formando en varias cosas. Uno de los valores muy importantes es la responsabilidad. Queremos niños responsables, porque ustedes son en el futuro, ¿verdad? Ustedes van a ser los que van a manejar a Honduras. Imagínense que desde pequeñito les estemos dando, hágame la tarea cuando usted quiera. No. Tenemos que ser responsables y saber que hay un tiempo para todo. Entonces, niños, la responsabilidad ante todo. Es importante, ¿verdad? Que ustedes sean responsables al asistir a clases.